La última cuestión de las propiedades que habíamos deducido para sucesiones funcionales y que se trasladan de manera directa a series funcionales es qué ocurre con la derivación. Sabemos que cuando tenemos una sucesión funcional de funciones analíticas que convergen uniformemente hacia un límite, ese límite también es analítico y tenemos incluso una fórmula para calcular la derivada del límite simplemente como el límite de las derivadas, otra forma de intercambiar dos procesos infinitos. Entonces, ¿cómo se traslada eso a las series funcionales? Si tengo una sucesión de funciones complejas, todas ellas analíticas en un dominio D, y la serie funcional infinita dada por esa sucesión funcional converge uniformemente a una función f de z en ese mismo conjunto D, o sea, si la serie funcional converge uniformemente a algo, ese algo es analítico. Recuerden, la hipótesis es que cada elemento cada una de estas funciones sea una función analítica. Entonces, esto diría algo así como que suma infinita de funciones analíticas también es analítica, bajo la hipótesis de que esa suma infinita converja uniformemente, ¿no? Y la fórmula para obtener la derivada de la función límite es simplemente la suma de las derivadas término a término. Para ello, como siempre, tomamos S sub n de z, la sucesión de sumas parciales de la serie funcional, ¿sí? S sub n igual a suma de j igual a 0 hasta n de f sub j de z, funciones de z. ¿Cómo es cada S sub n? Bueno, una suma finita, porque acá tengo n más 1 funciones, una cantidad finita, entonces para cualquier n S sub n, suma finita de funciones analíticas, ya sabemos que es analítica. ¿Sí? Recuerden cuando decíamos que la suma de dos funciones analíticas, de hecho con derivables, dos funciones derivables sumadas, tenía esa suma también derivada. Entonces, cada término de la sucesión funcional de sumas parciales es analítico en el conjunto D, y acá el D, recuerden, tiene que ser un dominio, obviamente. Un dominio en el sentido de abierto conexo porque estamos hablando de analiticidad y analiticidad implica que tiene que haber derivabilidad y derivabilidad necesita que el conjunto sea abierto y es derivable en todo el dominio. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Que la sucesión de sumas parciales, esta hipótesis se traduce en que la sucesión de sumas parciales converge uniformemente a su límite en D y por lo tanto, ahí nomás ya tenemos sucesión de funciones analíticas, todas ellas, que converge uniformemente a algo, ese algo seguro que es analítico. O sea, primera parte, ya está. Y segunda parte es muy sencillo, porque nosotros sabemos que si yo tomo cualquier elemento de D, sabemos que la derivada de f, o sea, del límite evaluado en z, es el límite cuando n tiende a infinito de las derivadas de la sucesión de sumas parciales, es decir, de la sucesión funcional que converge a f de z uniformemente. Y eso, fíjense que S' no es otra cosa que la suma desde j igual a 0 hasta n de las derivadas, porque acá tenemos Sn es una suma finita de funciones, su derivada es la derivada es la suma de las derivadas de las funciones. Y este límite cuando n tiende a infinito es, digamos, es este. Así que lo único que hago acá es reemplazar a esto por lo que sale de acuerdo a esta expresión, en la que estoy aplicando, reitero, el concepto de que una función que es una suma finita de funciones analíticas tiene como derivada la suma de las derivadas de las funciones individuales. Y esto no es otra cosa, de nuevo, que la serie infinita, suma desde j igual a 0 hasta infinito de los f'j de z, y ya tengo la demostración de la segunda parte.
O sea, lo que esto me está diciendo es, cuando yo tengo una función f expresada como una suma de una serie funcional que converge uniformemente a f, la derivada de f se puede obtener como la suma de las derivadas. Puedo derivar término a término. O sea, fíjense cómo la convergencia uniforme me deja pasar al infinito cosas que tengo solo para lo finito. Por ejemplo, lo que tenemos en esta lámina. Yo sé que dos funciones analíticas sumadas dan una función analítica. El problema es suma de infinitas funciones analíticas. ¿Dan una función analítica? Bueno, primero hay que ver si está bien definida, pero segundo, acá la respuesta es sí, si es que tenés convergencia uniforme del término general de la serie funcional. Con continuidad pasó lo mismo. Dos funciones continuas sumadas dan otra función continua, pero infinitas funciones continuas sumadas quizás no, y si recuerdan en la clase pasada hemos visto un ejemplo en el que efectivamente no. Pero la convergencia uniforme deja pasar las cosas que tenemos solo para los finitos hacia lo infinito. En el caso particular para las series también. Y vamos a ver cómo se adapta de alguna manera. En realidad vamos a ver una combinación en lo que era el criterio de Cauchy para la convergencia uniforme de sucesiones funcionales. ¿Cómo se traslada a la convergencia uniforme de las series funcionales? Ese criterio, hay un criterio que se debe a Weierstrass, que usa, digamos, traslada a las series funcionales ese criterio de Cauchy para las sucesiones funcionales, pero también usa otra herramienta que es los criterios de comparación. En definitiva, estamos por ver un criterio que se llama criterio de Weierstrass para decidir, es una condición suficiente para decidir si una sucesión, si una serie funcional converge o no uniformemente dentro de algún conjunto. El teorema es el siguiente. Si tenemos una sucesión numérica, m sub j con j en n, de números reales no negativos, sucesión numérica, tal que la correspondiente serie numérica, o sea, la serie numérica que corresponde a esta sucesión numérica, sea convergente. Y supongamos también que tengas una sucesión funcional en algún conjunto D. Supongamos también que para cualquier elemento Z del dominio de la sucesión funcional y para cualquier J número natural, el módulo de f sub j de z sea menor o igual que m sub j. O sea, en otras palabras, supongamos que cada uno de los términos de esta sucesión funcional, su módulo está acotado por mj. Y la suma de los mj, la suma infinita, es convergente. Si pasa todo eso, entonces la serie funcional converge uniformemente en D. O sea, este criterio, del cual ya vamos a ver unos cuantos ejemplos, lo que me dice es, fíjate, vos querés ver si esta serie funcional converge uniformemente en alguna parte. Bueno, fíjate si podés encontrar una cota para el módulo de los términos de la serie y que todas las, que obviamente no una misma cota para todos los términos, sino que cada término de la serie, su módulo, tenga su propia cota. Pero la condición es que la suma de todas esas cotas formen una serie convergente. Si pasa, entonces tenés la garantía de la convergencia uniforme y es sumamente útil este criterio. Y hay, digamos, un agregado. Para cualquier z que yo tome del conjunto D, si lo reemplazo acá, me genera una serie numérica que converge absolutamente.
La primera parte, perdón, la última parte de la convergencia absoluta sale directamente por comparación. Si yo tomo un Z0 en D, y yo ya sé que esta serie de términos no negativos es convergente, y la suma de los módulos de f sub j de Z0 tiene términos dominados por los m sub j, entonces por el criterio de comparación directamente esta serie numérica que se obtiene al reemplazar a z por algún z0 individual converge absolutamente. Es lo que hemos analizado cuando estudiábamos criterios de convergencia de series. Así que la parte de la convergencia absoluta es fácil, es herencia del criterio de comparación. Ahora vamos a la un poquito más brava, pero que no es nada brava la demostración, que la serie funcional converge uniformemente. Le llamamos, por supuesto, acá no deben estar las llaves, de S sub n de z directamente la suma parcial, que el término S sub n de z sea la enésima suma parcial de la serie funcional. Y tomemos cualquier epsilon positivo. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que para n para, digamos, que existe un n mayúscula tal que para todo n mayor o igual que n mayúscula, esto ya está cerca de su límite en menos de epsilon. Para cualquier z del conjunto D. Entonces, lo vamos a hacer así. Como yo tomé epsilon arbitrario. Esta serie, la de los MJ, que es una serie numérica de términos reales no negativos, por hipótesis converge. Por lo tanto, tiene que haber, vamos a aplicarle el criterio de Cauchy, tiene que haber un n mayor o igual que 1, tal que para todo m mayor o igual que n mayor o igual que n, la suma desde j igual a n hasta m de los m sub j es menor que epsilon. Recuerden eso, ¿sí? Esto era cuando veíamos series numéricas, decíamos, si una serie converge, si una serie numérica converge, para cada epsilon hay un n a partir del cual sume la cantidad de términos que yo quiera, no me voy a pasar de epsilon. Si eso ocurre, fíjense que entonces para todos m y n mayores o iguales que n, y para cualquier z en D, ¿cuánto vale? O sea, yo ahora elijo un m y un n arbitrarios, ambos mayores o iguales que n, y que m chiquita sea mayor o igual que n chiquita. Y elijo un z arbitrario en D. ¿Cuánto vale el módulo de S sub m, la suma parcial hasta m, de esta serie funcional, menos S sub n menos 1 de z? Bueno, eso por definición es, ya sabemos, que es la suma desde j igual a n hasta m de los f sub j de z. El módulo de eso es menor o igual que la suma de los módulos. Y la suma de los módulos es menor o igual que la suma de los m sub j porque individualmente cada uno de estos es menor o igual que el correspondiente m sub j. Así que la suma finita de ambos conserva esta desigualdad. Y esto es menor que epsilon. Así que fíjense, hemos logrado que para cada epsilon existe un n tal que para todos m y n mayores o iguales que n y para todos z en D, pasa que el módulo de S sub m de z menos S sub n menos 1 de z es menor que epsilon. Eso quería decir que la sucesión de sumas parciales converge uniformemente. Era el criterio de Cauchy adaptado para sucesiones funcionales. Y como eso se refiere a la sucesión de sumas parciales, eso quiere decir que la serie funcional esta converge uniformemente en D. Veamos ejemplos de esto. Los ejemplos que vamos a ver tienen que ver con la serie geométrica. Nos vamos a apoyar en unos dibujitos en la tableta. Fíjense, nosotros sabemos ya que cuando tomo un complejo fijo de módulo menor que 1 y pienso en la serie geométrica de razón ese número complejo, eso converge a 1 sobre 1 menos z. Y
Eh, Eso quiere decir que si lo veo esto como una serie funcional cuyo jésima función es z a la j, eso converge a la función 1 sobre 1 menos z. La pregunta es, ¿converge uniformemente? O sea, ¿qué tiene que pasar con z para que este desarrollo valga? Tiene que tener módulo menor que 1, por lo tanto tiene que estar en el interior del entorno de radio 1 alrededor de 0. Entonces me puedo preguntar si esa convergencia de esta serie funcional a esta función es uniforme en el entorno de radio, perdón, de radio 1 alrededor de 0. Y la respuesta es que no, no. Hay cálculos algebraicos que uno puede hacer para mostrar que dado existen epsilon para los cuales no hay forma de conseguir un n que cumplan, digamos, la definición de convergencia uniforme. Sin embargo, si yo tomo cualquier círculo con centro en cero y radio estrictamente menor que 1, digamos, este que voy a dibujar acá, tan próximo a 1 como quieran, ¿no? Pero menor estricto. Bueno, yo lo dibujo ahí. ¿Sí? Y pienso en el círculo, en la circunferencia con su interior, y le llamo D sub R, donde el R es estrictamente menor que 1, entonces, y me pregunto, ¿esta convergencia es uniforme en D sub R? Ahí la respuesta es que sí. Es decir, no converge uniformemente en todo el entorno de radio 1, pero sí en cualquier subentorno cerrado contenido dentro del entorno de radio 1. Vamos a hacer la demostración de esa convergencia uniforme aplicando el criterio, por supuesto, de Weierstrass. Eh, entonces, si yo tomo cualquier R mayor o igual que 0 y menor estricto que 1 y llamo D sub R a la zona del plano de todos los complejos que están a distancia menor o igual que R del 0, es decir, lo que he mostrado en la figura, ahí la serie geométrica en ese conjunto D sub R converge uniformemente. ¿Por qué? Porque puedo tomar como m sub j el R que me di elevado a la j, porque de esa manera la suma de los m sub j es la suma de los r a la j, es decir, una serie geométrica de razón r menor que 1, así que la serie converge. Y por otro lado, se tiene que para cualquier z en d sub r, el módulo de z es menor o igual que r, condición de pertenencia de sub r, así que módulo de z a la j es igual, por propiedades, es módulo de z a la j, que es menor o igual que r a la j, porque módulo de z es menor o igual que r, así que elevo ambos miembros de esa desigualdad a la j décima potencia, tengo esa desigualdad, y eso es directamente igual a m sub j, o sea, estos m sub j son cotas efectivamente para la j décima función de la serie funcional, es una cota para el módulo de la j décima función. Así que por criterio de Weierstrass converge. Por analogía, si yo tomo cualquier número complejo y pienso en todos los complejos que están a distancia menor o igual que, es decir, tomo un número complejo y un R, el Z0 en el rol de centro y el R en el rol de radio, que el radio sea menor estricto que 1. Pienso en todos los complejos que están a distancia menor o igual que R, donde el R es ya menor que 1, y la serie geométrica cuya razón es Z menos Z0 a la J, digamos Z menos Z0 la razón, converge uniformemente en D sub R. Eso sería, como en un dibujito como el de recién, tener, lo voy a hacer en verde, sería como tener un complejo Z0, digamos acá, Z0, pensar en la suma de los Z menos Z0
a la j, con j desde 0 hasta infinito. Por supuesto que eso es una serie geométrica cuya razón ya no es z, sino z menos z0, converge cuando módulo de z menos z0 es menor que 1. Es decir, si yo pienso en el entorno de radio 1 con centro en z0 y reemplazo a z por cualquier complejo de ahí adentro, la convergencia de la serie se va a producir. Ahora, ¿cuál es el resultado? 1 sobre 1 menos z menos z0. La pregunta vuelve a ser, ¿es uniforme? La respuesta es no, y se puede demostrarlo algebraicamente, pero lo que vamos a ver ahora en la pizarra es que si yo trazo cualquier circunferencia con centro en z0 y radio r menor que 1, por eso metida acá adentro, y pienso, perdón, en todos los complejos que están allí o sobre el borde, eso me da un conjunto en el cual esta serie funcional converge a esta función de manera uniforme. La demostración es análoga a lo que teníamos en el caso en el que, de hecho, el caso el primer ejemplo es este que estamos viendo, nada más que con z0 igual a 0. Efectivamente, vuelvo a considerar m sub j igual a r a la j, y entonces la suma vuelve a ser convergente porque es una geométrica de razón menor que 1, y para todo z en d sub r se cumple que el módulo de z menos z0 es menor o igual que r, por lo tanto a la j, módulo de z menos z0 a la j es menor o igual que r a la j, o sea que m sub j. Así que tengo también para aplicar el criterio de Weierstrass y ver que efectivamente esta sentencia es cierta. Los ejemplos que hemos visto son ejemplos de aplicación de criterios de Weierstrass a series geométricas en las que la variable aparecía en el numerador, pero nada impide que podamos intentar también la aplicación del criterio de Weierstrass para ver la convergencia uniforme de series funcionales en las que la variable z aparece en el denominador. Fíjense, sería por ejemplo, el caso de la función de la serie geométrica 1 sobre z a la j, que efectivamente es una serie geométrica porque yo podría poner acá precisamente 1 sobre z a la j. O sea, la razón ahora es 1 sobre z. Y lo hagamos ya más general porque nos va a servir después también. ¿Qué pasa si el numerador de esa fracción en vez de ser 1 es a? Donde a es cualquier número complejo. ¿Sí? Bueno, que no sea el 0 porque va a ser medio aburrido, pero que no sea el 0. ¿Sí? Digamos que, por ejemplo, el a anduviera, qué sé yo, por acá. La serie geométrica, como ya sabemos, requiere que la razón sea menor que 1 para converger. Y en ese caso, eso es lo mismo que decir módulo de z, si distribuyo el módulo y paso multiplicando, módulo de z mayor que módulo de a. Es decir, que esta serie geométrica converge justamente al estar en el denominador. Tiene que ser va a converger para cualquier complejo que esté a distancia del 0 mayor que la distancia de a al 0. O sea, en otras palabras, si me fijo en módulo de a, que sería esta distancia, y trazo el correspondiente círculo, o sea, todos los complejos a distancia mayor que a, esto por supuesto que va a tener que ser una línea punteada, es como el caso de los entornos de hace un rato, excepto que ahora es para afuera, porque la variable z está en el denominador. Entonces, quiere decir que la serie geométrica esta converge para todo z afuera de ese círculo, en el exterior del círculo. Y no hay convergencia uniforme, o sea, la convergencia, que va a ser, por supuesto, a la función
1 sobre 1 menos la razón a sobre z, o sea, la función z sobre z menos a. Esa convergencia no es uniforme en el conjunto de los z, tales que módulo de z es más grande que a. O sea, en todo ese conjunto que está rayado, no. Pero si tomamos cualquier complejo, cualquier radio mayor estricto que el módulo de a, o sea, tomo este R, mayor estricto que el módulo de a, y pienso en los complejos que están en el exterior, incluido en el círculo también, ahí sí tengo convergencia uniforme. O sea, le llamo D a este conjunto y resulta que esta serie funcional converge uniformemente a esta función en ese conjunto D formado por todos los complejos fuera, digamos, sobre o fuera del círculo con centro en cero y radio R, donde el R es mayor que el módulo de A. Así que esa también se demuestra por criterio de Weierstrass. Es muy, muy parecido, por supuesto, a todo lo que... Supongamos entonces que yo tengo un número complejo cualquiera y un real positivo que sea mayor que el módulo de A, todo conforme al dibujo que acabamos de ver. Pienso en la zona de todos los complejos que están a distancia mayor o igual que R del origen. Y entonces la serie geométrica con razón A sobre Z converge uniformemente en ese exterior. O sea, cuando la variable Z está en una serie geométrica en el numerador, la convergencia es en un entorno, o sea, hacia adentro de un círculo. Cuando la variable está afuera, es hacia afuera de un círculo. Porque si nos damos cuenta, para cualquier Z en D, módulo de A menos Z es menor o igual, o sea, es igual a módulo de A sobre módulo de Z, pero como módulo de z es mayor o igual que r, esto sería menor o igual que el módulo de a sobre r. Así que si elevo a la j, módulo de a sobre z a la j, que es el módulo de la función jésima, eso por propiedades de complejo, por supuesto que es igual a esto, y esto es menor o igual que el módulo de a sobre r a la j. Y eso es lo que yo puedo llamar m sub j. ¿Por qué? Porque esto es un número, módulo de a, fíjense que es menor estricto que r, así que este cociente es menor estricto que 1, así que esta serie con este término general, esa serie numérica, converge porque es una geométrica de razón menor que 1. Y por lo tanto, esta que tiene, digamos, la propiedad que pide Weierstrass, por ese criterio, converge uniformemente. Y similarmente, si, porque nos vamos a topar también con este tipo de expresiones más adelante, cuando nos topemos con formas de la forma a sobre z0 menos sobre z menos a menos z0 sobre z menos z0 a la j. O sea, series geométricas en las que en el numerador y en el denominador aparece restando una misma cantidad z0 y la variable está en el denominador, converge uniformemente en el exterior de un disco con centro en z0 y radio r que tenga, que sea más grande que el módulo de a menos z0. Es decir, si lo vemos en la tableta en una figurita como la de recién, vendría a ser como que, supongamos que lo voy a hacer en rojo, supongamos que z0 esté por acá y que a esté por acá. Entonces, la serie de a menos z0 sobre z menos z0 necesita, para converger, que el módulo sea menor que 1, o sea, módulo de z menos z0 mayor que el módulo de a menos z0. Eso me lleva automáticamente a que converge para, si trazo un círculo con centro en z0 y radio a, bueno, acá sigue abajo de la pantalla, ya no me alcanza, pero si pienso en el exterior, esa es la región en la que la serie funcional converge.
pero no converge uniformemente en todo. Ahora, si tomo cualquier R más grande que la distancia entre Z0 y A, y pienso en esa circunferencia y lo que queda afuera, entonces en esa región también es convergente uniformemente esta serie funcional con teniendo esa forma, ¿de acuerdo? Así que es lo que dice acá, que R sea mayor que el módulo de A menos Z0, entonces pensa en todos los complejos que están sobre el círculo de radio R con centro en Z0, y fuera o sobre el círculo, y eso te da una región en la cual la serie funcional converge uniformemente. Bueno, ahora sí hemos llegado a las series de potencias, que son el objeto de nuestro estudio. Recuerden que las series de potencias eran series funcionales en las cuales el término general era una especie de polinomio o, o casi un monomio, ¿no? Recuerden que una serie de potencias con centro en Z0, número complejo, y coeficientes C sub j, cada uno de ellos número complejo, es simplemente una expresión es una serie funcional en la que este término, el término general, es C sub j por z menos z0 a la j. Que muchas veces nos va a convenir acordarnos que representa algo así como una suma infinita, digamos, si la tratamos de expandir por lo menos los primeros términos, va a ser C0, no por z menos z menos z0 a la 0, directamente C0, más C sub 1 por z menos z0, más C sub 2 por z menos z0 al cuadrado y así sucesivamente. Por ejemplo, fíjense, ¿no? Les voy a mostrar algunos ejemplitos que hacen hincapié en que uno tiene que saber reconocer si una cosa es una serie de potencias, bueno, cuál es el centro y cuáles son los coeficientes. Los coeficientes dependen de J. Por lo tanto, cada coeficiente, cada C sub J es un número complejo fijo, no depende de nada más que de J, el C sub J, ¿sí? No depende de Z. Fíjense estos ejemplos que vamos a ver. Si por ejemplo yo tengo la serie suma desde 0 hasta infinito de z a la j, de nuevo esa serie geométrica, obviamente es una serie de potencias en la que z0 es 0 y los coeficientes c sub j son 1. ¿De acuerdo? Entonces si yo armo esta expresión c sub j 1 por z menos 0 a la j, obtengo esto. Bien, esa es evidente que es una serie de potencias donde está el centro y cuáles son los coeficientes. Supongan esta, suma desde j igual a 1 hasta infinito. Muchas veces nosotros hemos dicho que una serie empieza en 0, pero si empieza en 1, bueno, quiere decir que los términos anteriores, en este caso el 0, tienen coeficiente 0. Suma de i a la j, y la unidad imaginaria, sobre j, i a la j sobre j por z más 3 menos 4i a la j. Bueno, acá voy a buscar asimilar esto a z menos z0. Obviamente z0 va a tener que ser menos 3 más 4i. ¿Y los coeficientes cuánto valen? Esto me dice desde 1 en adelante, pero, y justamente más vale que j no valga 0, pero ¿cuál sería el coeficiente independiente acá? Si yo lo trato de expandir, me daría cuenta que el coeficiente, el C0, es 0. Y de ahí en más, sí, para todo j mayor o igual que 1, es i a la j sobre j, el respectivo coeficiente. Otro ejemplo. Suma desde 0 hasta infinito de 3 a la j por i menos 2z a la j. Acá ya ¿qué pasó acá con el z menos z0? Bueno, pero manipulaciones algebraicas tenemos que ser capaces de hacer para acomodar las cosas sin meter la uña, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos manipular esto? Podríamos decir que z0 es igual a i sobre 2, ya se dan cuenta por qué, y que c sub j es menos 6 a la j. Bueno, si no se dan cuenta, quizás, digamos, uno a primera vista no logra saber por qué es esto, pero
capaz que se dan una idea de la relación que hay entre i sobre 2 y el hecho de que acá haya i menos 2 por z. Pero bueno, lo que les decía es que hay que adquirir alguna cierta destreza de manipulación algebraica de series, que a través de estos ejemplos yo les muestro algo. Bueno, la serie, esto es una serie funcional, no hay ninguna duda. La función jésima es 3 a la j por i menos 2z a la j. ¿Qué podríamos escribir? Podríamos escribir sumas de j igual a 0 acá. Podríamos sacar factor común, o sea, el 3 a la j lo dejamos como está, y podríamos sacar factor común menos 2, porque miren qué va a pasar con eso. Digamos en este paréntesis, ¿no? Menos 2 va a quedar por z menos i sobre 2. Efectivamente, si distribuyo, recupero exactamente lo que tengo acá. Todo eso a la j, por supuesto. ¿Sí? O sea, el menos 2, factor común, lo saqué acá adentrito nada más. Y ahora todo eso a la j. Puedo aprovechar ahora ya directamente las propiedades algebraicas generales. 3 a la j por menos 2 a la j por z menos i sobre 2 a la j. O sea, suma desde 0 hasta infinito de, acá puedo juntar 3 por menos 2 menos 6 a la j por z menos 2, z menos i sobre 2 a la j, que es lo que anunciábamos. El centro es i sobre 2 y los coeficientes valen menos 6 a la j.